¿no? Y el fibroblasto le dice, oye, ¿qué pasó? Ya te ayudo yo. ¿Qué hace el fibroblasto? Lo que sabe hacer. Y lo único que sabe hacer es producir otra vez factores para hacer todo el enrejado, para regenerar todo esto. Fibrosis, en otras palabras. Y entonces, en una fase tardía, nosotros vamos a encontrar de que si el paciente se salvó, puede terminar en una situación de menos fibrosis. Radiológicamente hablando, entonces vamos a tener, miren, la pulmonar muchísimo más alterado, porque es el pulmón mismo donde ha empezado la patología, y todo este proceso de consolidación que va a cerrar alveolos, va a llenar de líquido y va a empezar la fibrosis, se va a estar dando en algunas partes más, en otras partes muchísimo más y en otras partes mucho menos. Aquí hay islotes, por ejemplo, que simplemente el tejido se está conservando, y este es un gran problema, porque hay estas partes que ya están bien avanzados y que pudiera servirle el corticoide, pero a estas otras partes que están iniciando recién, el corticoide no le va a funcionar. Y entonces, cuando se han hecho los trabajos y dice ponle el corticoide, oye, a algunos los mata y a otros les funciona bien. Entonces, lo que tenemos que saber, en qué momento podemos darle realmente cierto tipo de terapéutica. Y el extrapulmonar, vean, tiene mucho más pulmón. Si nosotros a cualquiera de ustedes ahorita que están haciendo casi nada en el sentido de físico, yo les quitara un pulmón, con un solo pulmón pudieran vivir perfectamente sin mayores problemas. Pero si ustedes mismos, les diría ahorita, a ver, suban y bajen los 3 pisos que tiene el edificio, seguramente con ese pulmón no vivirían, o sea, dependiendo del momento, la necesidad, ¿no? Y entonces, este pulmón, miren, seguramente el 50% está todavía funcional. Y desde el punto de vista histológico, nosotros entonces lo podemos dividir. La fase aguda, la primera semana, que es la fase exudativa, está lleno de líquido. Es la fase de hiperplasia, las membranas hialinas que se establecen, microtrombos, la pleuritis fibrinosa que se puede dar en ese momento. La segunda fase, 2 a 3 semanas, la fase proliferativa, se va organizando ahí, la hepatización que se llama, porque es como si fuera el hígado esto. Las membranas hialinas siguen en más o en menos, pero empieza a aparecer la fibrosis entre esta segunda, tercera semana. El fibroblasto ahí está feliz de la vida porque ahí está pudiendo hacer lo que sabe hacer, ¿no? Está organizando los trombos y todo esto, ¿no? Ese es un problema, porque si se le deja trabajar mucho, nos va a dejar una cicatriz. Y si ustedes tienen una herida en el dedo, ¿qué problema tienen con esa cicatriz? Nada. Pero si tienen una cicatriz en el alveolo, ¿qué problema tienen? El oxígeno no pasa, ni el CO2 no pasa, y entonces ya lo fastidió el alveolo. Entonces dice, oye, ya te curé todo esto, ya te lo solucionó sí, pero funcionalmente ya no me sirve ese alveolo. Entonces, dependiendo de la fibrosis, entonces puede ser un problema. Lo que uno quiere es de que haya una estructura fibrótica, pero simplemente una estructura, pero el resto que sea, se regenere el tejido, ¿no? Y en la tercera fase, esta es la fase principal para la fibrosis y es de 4 a 8 semanas, que si hacemos mucho mal las cosas o se infecta el paciente, entonces donde podemos tener un jugador de fútbol que podía correr 1 hora, que ya pueda caminar simplemente y en las gradas estar haciendo así al año si se ha salvado ese paciente, ¿no? Y si nosotros lo vemos histológicamente, vamos a ver esto que les decía, que es un pulmón sano, sin mayores problemas, empieza el daño alveolar difuso, esta fase exudativa, la fase de hepatización, la fase en que se va organizando toda esta lesión inflamatoria que se ha dado, y en la fase final, que es la fase fibrótica, que dependiendo de áreas que se regenera completamente el alveolo y áreas que se regenera simplemente a un tejido cicatrizal. Pero esto es lo interesante. Si el paciente sobrevive, esto que nosotros a un principio veíamos y era toda una masa amorfa y que no se reconocía el pulmón, se ha regenerado partes del pulmón. Y entonces esta es una gran interrogante que nosotros tenemos. Decimos, oye, y entonces de adulto todavía nuestro organismo tiene capacidad de regenerarse. Pues eso se daba simplemente en la organogénesis, cuando en el feto está formando su pulmoncito, él lo forma, ¿no? Actualmente uno, si le falta el vaso, por ejemplo, uno puede decir, a ver, células, organícense y otra vez crezcan el vaso.
No, no existe eso. Pero estamos viendo que el pulmón sí lo hace. ¿Y quién le dirige al pulmón? ¿O quién le lleva la información y le dice, oye, pulmón, mira, otra vez te tenemos que crecer y tenemos que hacer otra vez alveolos y tenemos que regenerar todo esto? Resulta de que ahí están los factores de crecimiento. En 1983 una italiana descubrió el factor de crecimiento neurológico, el factor de crecimiento neuronal que se llama así, ganó el premio Nobel por ese descubrimiento, para neuronas, pero después ya descubrimos de que para todas las células hay. Y entonces necesitamos solamente una célula mesenquimatosa y darle como la gasolina, y esa célula dice, bueno, ¿qué quieres que haga? Bueno, te pongo en el corazón, me regenero a corazón. Te pongo en hueso, me regenero a hueso. Y entonces estamos en un nivel de conocimiento en el que están nuestras células, están nuestras sustancias, pero no en la cantidad suficiente. Pero nosotros ya tenemos la capacidad para producirlo externamente, darle al paciente y hacer que se regenere, y de esa manera hacer regeneración del pulmón o de cualquier otro órgano, ¿no? Parece ciencia ficción, pero definitivamente la punta de lanza del tratamiento de esto es precisamente esto, ¿no? Si nosotros lo vemos con microscopio electrónico, aquí están viendo el alveolo, aquí está un bronquiolo terminal, y aquí están viendo, miren que del vaso ya empieza a producirse líquido y edema. Posteriormente, más líquido, más edema, hay glóbulos rojos que se están apelotonando ahí, y ya el edema ya empieza a aparecer más grande, y en una fase final, miren, toda es la membrana, los neumocitos se han roto, estas va saliendo, y entonces de lo pequeña ruptura después se hace mayor y todo el contenido celular va saliendo. Y el contenido celular no solamente les decía, hay sustancias de defensa, sino de comunicación, pero además hay lo que se llama el material genético. Y el material genético, ahora lo sabemos, las trampas de DNA, tal vez alguno de ustedes ha leído de las trampas del DNA, lo último que hace un glóbulo blanco o una célula cuando se muere, hace que, como de un pescador formar una red de su material genético, eso lo tira y lo engloba a las bacterias para hacer su último, digamos, maniobra de defensa que tiene. Antes nosotros no sabíamos, o sea, los seres humanos no teníamos el conocimiento y decíamos, estas redes de DNA que aparecen en la sangre, ¿para qué demonios son? Y entonces creíamos que era simplemente la célula que se había muerto. No, pero aún en el momento de su muerte todavía le sirve a la célula como mecanismo de defensa. Y entonces todo esto, pues, es un lugar de combate de bioquímico que se establece a nivel de las células, a nivel de las bacterias que están entrando ahí. Bueno, seguimos avanzando dentro de la fisiopatología. Vamos a retornar todavía un poquito más adentro de la célula cuando hablemos del tratamiento, ¿no? Miren, y entonces en el SIRA lo que ocurre son estos parches que habíamos dicho, que son áreas que se han ido confluyendo de líquido. Aquí están los alveolos sanos, sin mayores problemas. Pero cuando se va acumulando el líquido dentro de esto, lo que va haciendo es que el alveolo, mire, se llena completamente. Aquí está lleno de pus. Y entonces los alveolos terminales están llenos, uno llenos, el otro no se llena de aire, y entonces ellos se van colapsando. Y entonces lo que vamos a tener es de que de los millones de alveolos que tenemos, miles se han ido cerrando, se han ido colapsando. Y entonces nosotros vamos a tener estas áreas, el negro es el aire, en la radiografía siempre se ve así, estos que están cerrados, llenos de líquido, son los alveolos que están colapsados, alveolos, en otras palabras, atelectásicos. Y entonces aquí yo pudiera inferir inclusive una parte del tratamiento. Digo, si hay muchos alveolos que están colapsados, tal vez si yo los abro, pudiera hacerlos funcionar. Porque si le abro, estoy abriendo la puerta para que salga lo que tiene ahí adentro y para que meta el oxígeno que puede colarse ahí. ¿Cómo pudiera hacerlo? Es un globo. Yo le tendría que meter presión positiva y abrirlo como globo. Es parte del tratamiento y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero dentro de esto sale un otro concepto, el concepto del baby lung. Entonces yo tengo un pulmón con 1 millón de alveolos, pero de ese 1 millón de alveolos, 250.000 están o 500.000 están colapsados. Entonces ya no es un pulmón entero,
parte no es funcional porque está colapsado atelectásico. Y entonces esa estructura del sistema respiratorio se comporta como un pulmón pequeñito. Ese pulmón pequeñito, entonces un italiano, Gattinoni, le dijo: el pulmón del paciente con ART se comporta como un baby lung, como un pulmón de niño. Y no es porque anatómicamente se comporte así, sino funcionalmente, porque muchos de los alveolos están colapsados. Y entonces la saturación, por supuesto que tiene que estar caído ahí, ¿no? Miren, acá le abre a presión y cómo logra abrir y ganar, recuperar, reabrir, en otras palabras, los alveolos, ¿no? Y entonces en la etapa final de esto, lo que vamos a tener nosotros es el neumocito tipo 2. Le llegaron estas información: oye, te tienes que dividir porque necesitamos gente aquí, y entonces el neumocito se va dividiendo. Le salen, miren, todavía más pseudópodos para reabsorber el líquido, pero él se da cuenta de que hay faltante de las neumocito tipo 1 y entonces empieza a dividirse y a perder toda su estructura y a convertirse en neumocito tipo 1. Y esta es una carrera contra el tiempo, porque por el otro lado está el albañil que está construyendo ahí su nido de fibrosis y que al final de cuentas de la homeostasis proinflamatorio, antiinflamatorio que les había mencionado, de este balance, va a depender cuánto nosotros recuperamos del alveolo. Aquí, cuando el oxígeno quiera entrar, no va a poder pasar. En esta otra parte sí va a regenerar y va a poder servir todavía para la absorción del oxígeno. Y todo este líquido, nuestras células son las que poco a poco en las semanas van a ir reabsorbiendo. Nosotros nos damos cuenta, inclusive en terapia intensiva, cuando el paciente está mal y un día dice: oiga, doctor, no sé qué le ha pasado, pero hoy en la mañana orinó en el turno de la mañana 2,5 litros. Dice: ¿qué? ¿Le pasaste más líquido y eso? No, nada. Y después horariamente ven, dice 300 mililitros, 200 mililitros, 100 mililitros. Nosotros decimos en ese momento: ya pasó la fase, ya está reabsorbiendo líquido. Y es estas células que están reabsorbiendo todo lo que tenían acumulado ahí. Y en ese momento es como cuando ustedes tienen un perro enfermo. Cuando al perro enfermo lo ven que se levante y va a tomar agua, dicen: ya está curado el perro, porque si el perro quiere comer, quiere decir de que ya ha pasado la enfermedad. Y es igual en esta situación, ¿no? Nuestras células empiezan a reabsorber el líquido, lo van metiendo en circulación y en circulación se va tirando todo el exceso, y entonces en esa fase que se llama en terapia intensiva, es que nosotros decimos: el paciente está mejorando. Entonces depende de este balance. Si este predomina, va a ser un paciente que va a decir después: oiga, doctor, te va a venir a visitar porque está vivo, pero va a venir con sus puntitas de oxígeno, con su tanquecito de oxígeno. Doctor, todavía necesito el oxígeno, ¿no? Pero aquel otro que ha predominado esto, entonces ese tal vez ya esté trabajando, tal vez ya no pueda subir al Everest, pero definitivamente ya es productivo en la vida. Y entonces lo que nosotros queremos saber es cómo hacer que nuestras células pasen en esta fase y no se vayan al otro lado. De esto depende el arte de la medicina, de hacer que nosotros como médicos podamos recuperar a los pacientes a que sean funcionales. Un gran problema, y para nosotros los intensivistas era un problema, un dilema ético, en decir: bueno, en la terapia intensiva lo que me interesa es que salga vivo, con la cabeza por delante y no con las patas por delante, ¿no? Pero ese no es el objetivo. El objetivo, y ustedes si se ponen a pensar y dicen: oiga, yo puedo salir a la casa con una lesión cerebral, quisiera estar con un ventilador, con sonda de gastrostomía y todo eso, o quisiera morirse. Mejor me muero, pero ¿cómo voy a ir a vivir con todo esto que así, ¿no? Y entonces es un gran problema. Bien, seguimos avanzando. En el SIRA, entonces, ¿cómo se presenta para nosotros este cuadro clínico? ¿Cuál es el cuadro clínico con la que realmente nosotros nos enfrentamos como médicos? De las 12 a las 24 horas hay estabilidad con signos y síntomas leves. ¿Se acuerdan de la muchachita que estaba caminando todavía con su muñeca y feliz de la vida, pero por detrás ya estaba llegando algo que le podía hacer mucho daño, ¿no? Síntomas leves, pocos hallazgos radiológicos, inicio con taquipnea asociada a hipoxemia refractaria, 1 a 5 días estertores en radiografía, infiltrados alveolares, broncogramas aéreos, consolidación pulmonar. Y aquí es la trampa de la enfermedad.
Viene el cirujano, viene el internista, le da un poquito de oxígeno, un poquito de rehabilitación, le dicen vas a caminar un poco, los antibióticos te van a curar, pero definitivamente ahí nos quedamos y no le sacamos radiografía, no le tomamos una gaseometría para hacer el Kirby y hasta ahí nos quedamos sin el diagnóstico y la patología sigue avanzando y sigue avanzando hasta que llega un momento en el que con la clínica similar a la falla cardíaca con signos y síntomas respiratorios, taquipnea, disnea, cianosis y con la cianosis ya el médico para las orejas y dice, a ver, tómale una saturación, tómale una gasometría o bájale a rayos X y ahí es cuando realmente damos con el diagnóstico. 3 a 7 días, la consolidación radiológica es menos confluyente, se observa imagen en vidrio despulido, todo ya está afectado, con infiltrados a medida que el edema evoluciona hasta fibrosis con mayor rigidez y menor distensibilidad. Si es fibrótico, es duro. Y este es un gran problema. Si ustedes tienen un globo duro, traten de inflarlo, tienen que inflar con más presión. Y inflar con más presión significa hacerle más daño. Ahorita lo vamos a ver esto. Generalmente la disfunción multiorgánica es la causa de la muerte, porque el paciente no orina, está infectado, produce problemas de coagulación, los problemas de coagulación intravascular alteran toda la circulación, la hemorreología en el paciente y entonces al final no se muere por el pulmón, no se muere porque le falta el oxígeno, se muere porque la sumatoria de todo ha llegado a un punto en el que no es compatible con la vida, entonces llega al momento que es la falla multiorgánica. Y entonces, ¿qué hacemos con nosotros cuando llegan estos pacientes? Tenemos que monitorizarlos. Monitorizarlos, antiguamente lo que hacíamos es ponle un estetoscopio, ponle tal vez el electrocardiograma, pero ese tipo de monitorización funciona, claro que funciona, pero definitivamente para esto, que es una patología que está metida dentro de la célula, que está metida en la bioquímica, tiene que ser un monitoreo muchísimo más avanzado, ¿no? Y entonces por eso es que nosotros decimos bienvenido a la monitorización. En las áreas de terapia intensiva, en las áreas de donde se hace este tipo de manejos, realmente tenemos equipos sofisticados que lo estamos tratando de ayudar al paciente, no solamente como diagnóstico, sino también como tratamiento, ¿no? Yo les pongo acá porque esta es una diapositiva que es la portada de una revista Anestesia Analgesia que hablaba precisamente de la monitorización y hace referencia a lo que es un F-35 y que todo es un sistema digitálico holográfico que está viendo el piloto en este caso avanzado. Y es lo mismo sobre la montura del avión, lo que hacen es el diseñador gráfico en este caso poner los monitores que nosotros manejamos dentro de una unidad de terapia intensiva. Y esta unidad de terapia intensiva, pues todo lo que nosotros estamos viendo, los cientos de valores que estamos monitorizando, nos está presentando las máquinas. Este es un gran problema, ¿no? Un gran problema porque si ustedes están atentos a lo que yo digo, imagínense 50 profesores que estuviéramos hablando al mismo tiempo, ¿a quién van a prestar atención? Tal vez a nadie, como algunos que están medio dormidos ahorita, pero definitivamente la inteligencia cognitiva, la del futuro, esa te va a decir, oye, mira, todo esto está bien, pero este valor está mal, así que atento por esto, ¿no? Y entonces, esto es lo que dice en este artículo precisamente de la anestesia analgesia, dice los apoyos hemodinámicos con las gráficas en display de última generación. El último monitor que salió de General Electric, uno se pone los lentes este tipo Googles de tercera dimensión y lo ve y ya no ve directamente en la pantalla, lo ve por ejemplo, el trazo electrocardiográfico, cómo se está moviendo como en el aire, ¿no? Y si yo le pudiera decir a un teléfono, oye, Siri, conéctame con esto, el Siri te conecta. Y cuesta el Siri $500. El monitor que nosotros usamos en terapia intensiva cuesta $10,000. ¿Por qué no un monitor de $10,000 no le podríamos decir, oye, muéstrame el algoritmo del manejo del ARTS? Este equipo ya tiene toda la información del paciente, se conecta en internet y nos saca el algoritmo y dice, oye, médico medio tonto estás, deberías estarle haciendo esto. Ya no los va a decir así, es la inteligencia artificial, que antes se llamaba así, la inteligencia cognitiva, que nos va a decir, esto es lo que tienes que hacer en tu paciente porque probablemente esto es lo que tiene tu paciente en este momento. Tal vez
nosotros podamos decir, bueno, sí, pues está bien, le haré esto, ¿no? Porque con el tiempo las máquinas siempre van a estar por encima de nosotros, ¿no? La gasometría, los nuevos ventiladores, estos son ventiladores que nosotros tenemos en el hospital, los S1 de la marca Hamilton, son suizos, y miren, ya no solamente maneja lo que es la ventilación mecánica, cientos de datos de flujos, velocidades, presiones, analiza el oxígeno, analiza el CO2 volumétrico, el CO2 que se está exhalando en el paciente, analiza además la parte hemodinámica, y en otro de los ventiladores analiza el sistema nervioso central, y dentro de una pantalla ahí en el centro ya manifiesta cómo está el paciente. Si está rojo quiere decir que le falta volumen, y entonces nosotros diremos, dice, bueno, tal vez le tenga que poner un poquito más de líquidos o hidratarlo más al paciente. Pero no solamente nos estamos quedando ahí, lo que nosotros estamos viendo de que el problema de nosotros máximo y mayor es el oxígeno. Y si el problema mayor es el oxígeno, entonces tal vez tendríamos que monitorear mejor al oxígeno. Y monitorear al oxígeno no quiere decir monitorear como le hacemos en la sangre, sino donde se está utilizando. ¿Y dónde se utiliza el oxígeno? En la célula periférica. Pero en la célula periférica, ¿dónde se utiliza el oxígeno? A ver, si yo les pregunto y les digo, ¿dónde utilizas el oxígeno? ¿O para qué sirve el oxígeno? A ver, ¿qué les respondería, doctor? A ver, ayúdenle, ¿para qué sirve el oxígeno? Miren, esa es la respuesta típica de un médico que dice, sirve para producir energía. ¿Y está bien? Sí, pero es a medias. Realmente toda la producción, la fosforilación oxidativa, el oxígeno ya se ha usado en otras cosas. Tal vez son fases intermedias en el proceso energético, sí. No nos vamos a meter porque es interesante todo eso, es un premio Nobel de Fisiología, ganó por la elucubración de todo este sistema, ¿no? La teoría quimiosmótica de Mitchell se llama esa teoría. Pero el oxígeno sirve para muchas cosas, entre ellas una de estas que mencionaron. Otra es estructural. Si ustedes agarran una proteína y lo dividen, a ver, en sus ladrillos, dice, aquí está un carbono, aquí está un hidrógeno, aquí está un nitrógeno, aquí está un oxígeno, y aquí, como las votaciones ayer, este para este otro, y dicen 48% oxígeno. O sea, estructuralmente también sirve el oxígeno. Pero ¿dónde se utiliza realmente el oxígeno? Es esto que ustedes dijeron, la producción de energía, ¿dónde es? En la célula, en la mitocondria. Y entonces debería yo medirlo en la mitocondria, ¿no? Porque es como ahorita dicen, no, pues que México está en grande, estamos produciendo mucho. El Videgaray el otro día, si se acuerdan, dijo, son 10 barcos contenedores que están llegando, como nunca se están vendiendo los Mercedes, los Audis, los Porsche, y entonces están en la bonanza económica México. Dicen, oye, vamos a preguntar a alguno de Tlalpan, ahí en una casita de esas pequeñas o que están en Milpa Alta, y decirle, oye, a ver, ¿con cuánto vives tu casa, que viven 5 personas o 6 personas por mes? Y les puede decir, con 2,000 pesos vivimos todo el mes, ¿no? O sea, esa es nuestra realidad. Y entonces, para saber la realidad hay que preguntar al último, al que realmente lo está utilizando. Y entonces, ¿cómo yo le voy a medir o cómo yo le voy a preguntar a la mitocondria? Dice, oye, ¿te está llegando el oxígeno? ¿Lo estás empleando bien el oxígeno? Dices, oiga, pues si apenas tengo un oxímetro que me va a medir el oxígeno de toda la sangre, ¿cómo me voy a meter en la célula? ¿Cómo me voy a meter en la mitocondria? Pero vean este artículo, dice del 2013, dice la medición del oxígeno mitocondrial, dice de lo básico a la aplicación en humanos. Este es el primer artículo que sale de un equipo de uso ya clínico en el cual se mide el oxígeno a nivel de la mitocondria, ¿no? Dices, ¿dónde está hecho? Pues, ¿quiénes son los que producen los mejores equipos actualmente? Siempre han sido los alemanes, ¿no? Y entonces es un equipo alemán que mide eso. ¿Cuánto nos llegará a nosotros? Quién sabe, pero definitivamente la punta de lanza de la investigación ya se ha llegado ahí. Por eso les decía, es el futuro, de alguna manera, ¿no? Y recuerden ustedes de que la repercusión hemodinámica de la ventilación mecánica es porque el corazón trabaja de la mano del pulmón. Si el pulmón se afecta, el corazón es el que le ayuda. Si el corazón está afectado, el pulmón es el que le ayuda. Y entonces por eso es la enfermedad del cor pulmonar crónico. Uno le ayuda al otro y uno le afecta agudamente o crónicamente. Y entonces vean este artículo
que les decía de que el diagnóstico se tiene que hacer con ecografía. Este es un ejemplo de la ecografía y de la interrelación que existe en esto, ¿no? Aquí está el ventrículo del lado derecho, el ventrículo del lado izquierdo, aquí está con ventilación mecánica y este es todo el corazón, y aquí está la pared que separa ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. El paciente está ventilado con un PIB de 7 y una presión plató de 27 centímetros. La presión sistólica es de 130 y la frecuencia cardíaca de 100. O sea, está tolerable el paciente. Le hago el eco que demuestra, dice, un suave incremento del ventrículo del lado derecho, pero sin movimientos paradójicos de la porción septal. O sea, se está comportando dentro de lo que cabe bien en el panel A. Ahora nos vamos al panel B, siempre con la ecografía, pero hemos hecho una modificación ventilatoria en este caso. Miren, tenía PIB de 7, le estoy subiendo, duplicando el PIB de 14. ¿El PIB qué es? Cuando yo hago mi inspiración, expiración, inspiración, expiración. En la fase expiratoria se queda casi vacío, se ha salido todo el aire. En condiciones normales se queda un poquito, siempre. Ese poquito ocupa espacio, y si ocupa espacio genera una presión, pero muy baja, 1, 2, 3 máximo. Pero si yo le hago inspiración y la expiración no le dejo que salga todo, dejo volumen ahí adentro, yo dejo más volumen, más presión. Y entonces ese es el PIB, presión al final de la expiración. Eso es el PIB en condiciones normales, no normales, pero que yo lo estoy manejando. Y entonces en este yo le estaba dejando un PIB de 7, hasta ahí. De pronto le digo a mi máquina, a mi ventilador, ponle PIB de 14. Y entonces 14 de presión ahí adentro. Entonces está más inflado. Hagan de cuenta que yo me siento así como inflado porque se ha quedado aire con el PIB, ¿no? Esto, al quedarse así inflado el pulmón, por supuesto que el corazón le va afectado porque le quita espacio. Y entonces al quitarle el espacio, el corazón no va a bombear bien. Y entonces al no bombear bien, va a tener un volumen sistólico menor, con menos fuerza, porque tiene menos líquido que botar. Pero tal vez, dice el corazón, bueno, tal vez yo compenso no botando tanto, pero botando más veces. En vez de 80, me subo a 90 y compenso esto. Y entonces, en este momento, dice 15 minutos después, duplico de 7 a 14. Y la presión sistólica de 130 se cae a 110. La frecuencia, esta que teníamos 100, le hemos subido a 120. Dice, el ecocardiograma en este momento muestra una mayor dilatación, o sea, ya no es tan eficiente esta bomba, con un movimiento paradójico septal, donde está aquí, en esta porción, donde está la flecha. Miren, se ha venido un poquito más acá y se mueve inadecuadamente, y entonces menos eficiente. Entonces, este es un ejemplo de que si nosotros manejamos inadecuadamente la ventilación mecánica, el vecino de al lado es el que va a pagar los platos rotos, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos como tratamiento? Miren, el tratamiento es en UTI. Este paciente es un paciente grave. Si no tienen terapia intensiva, pues hagan una especie de terapia intensiva para el paciente. Pero si no, es cuento chino, ¿no? Porque les va a ir mal al paciente. Dice, estricto control del procedimiento basal. Si el paciente tenía una vesícula rota, pues tienes que operarlo, señor, porque si no, ese pulmón va a terminar matando al paciente, ¿no? Si es neumonía y en el caso de infección abdominal, aumentar las dosis de antimicrobianos, evitar infecciones nosocomiales, sangrado gastrointestinal y tromboembolia pulmonar. La alimentación en estos pacientes preferentemente enteral, ya que tiene menos riesgo de inducir sepsis por el catéter. O sea, aquí nosotros teníamos un gran problema en las terapias intensivas. El paciente llegaba y dice, no le des de comer, espérate unos 2, 3, 4 días, y después de 2, 3, 4 días recién les dábamos de comer. ¿Quién paga los platos rotos? Todas nuestras células tienen su soporte de glucógeno, de proteínas, y en todas partes tienen. Pero ¿quiénes no tienen un soporte de comida normalmente dentro de nuestro organismo?
Las bacterias. Porque los eritrocitos pues, están en la sangre, ahí hay proteínas, hay agua, y todo, están viviendo todavía, medios restringidos, pero están viviendo. Hagan de cuenta, les dicen a ustedes, oigan caballeros, va a haber problemas aquí, así que quédense en su casa y guarden la comida ahí, se quedan guardados ahí. Pero el pordiosero que está caminando por ahí, que no tiene nada, que come del día, ese sí va a sufrir los platos rotos. ¿Y quién es el que está y en dónde está en más lugar? En el colon. Las bacterias hay más en el colon que en cualquier otro lugar, y esas bacterias dependen de la comida que nosotros le mandamos diariamente. Primero que come es el dueño de la casa y es la bacteria, y entonces llega, dice, a ver, llegó un taquito, llegó agua, llegó un poquito de alcohol, todo eso se lo comen ellos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros a la bacteria, a nuestro paciente no le damos de comer? La bacteria va a comer lo que hay, pero a las pocas horas va a decir, este cuate no manda la comida, ¿no? No manda la comida. ¿Y qué haces si aquí te tiene que llegar la comida y no te llega la comida? Lo primero que vas a hacer es salir ahí a la puerta y mirar y decir, oye, no se lo ve a ese cuate que tenía que traer, el pizzero, son 30 minutos y ya le vamos a cobrar. O sea, sales a buscar la comida. ¿Y qué hace la bacteria? Pues sale. ¿A dónde sale? Del lugar donde está, y entonces se mete, porque hay paredes del intestino, se mete a la pared del intestino, y es lo que nosotros conocemos translocación bacteriana. La translocación bacteriana, en todo el colon empiezan a salir las bacterias, empiezan a inundarnos en el torrente circulatorio. Nuestro sistema de defensa inmediatamente le dice, oye, ¿tú qué estás haciendo aquí? No, pues yo vine por comida. Pues te me metes otra vez aquí adentro, ¿no? Pero el otro sale por aquí, el otro sale por aquí, el otro sale por allá, y entonces tenemos una sepsis generalizada, tenemos un paciente que está generalizado su proceso séptico, y nosotros decimos, oye, pero ¿de dónde salió el foco séptico? Pues son las bacterias mismas que fueron buscando la comida y que se metieron donde no deberían meterse y ya están haciéndonos daño, ¿no? Y entonces la alimentación preferentemente tiene que ser en el intestino y tiene que ser temprana. No los dejen sin comer a ellos, déjelos sin comer al paciente. Pero si le pones un poquito de comida, esas bacterias, igual que los pordioseros que tenemos aquí, le das un taquito del que tú ya no quieres y ese va a vivir tranquilo y feliz. Igual las bacterias, dale un poquito de comer, ese va a estar tranquilo sin fastidiarnos, ¿no? Dice, el objetivo principal de la ventilación aquí, proporcionar intercambio gaseoso suficiente con un mínimo de lesión iatrogénica, ¿no? Y entonces estamos viendo de que tenemos pocos tratamientos para esto al pulmón, que el problema principal es el oxígeno, y que del problema principal del oxígeno esto es evolutivo, y entonces tenemos que empezar, dale un poquito de oxígeno, unas puntitas de oxígeno, pero después le tienes que ir aumentando, y después de que ya no le sirve una mascarilla, tienes que intubarlo al paciente, y una vez que lo intubes, tienes que dar la ventilación que conocemos como la ventilación primaria, un ventilador con un tubo endotraqueal, y al paciente lo estamos ventilando, pero esto sigue siendo progresivo, y entonces llega un momento en que dice, oye, ya le he puesto el ventilador más nuevo, oxígeno al 100%, y sigue igual el paciente, y entonces tendrá que llegar un momento de considerar ventilación secundaria, o qué otras cosas puedo hacerle. Y estas que otras cosas puede hacerlo, nosotros estábamos limitados porque el ingeniero biomédico le decía, oye, ¿y qué otra cosita tienes? No, pues doctor, no hay nada más, o sea, todavía no se ha inventado, y entonces ahí pues se muere el paciente, ¿no? Pero ya actualmente tenemos otras cosas, ¿no? Y entonces miren, aquí dice posición prona, ventilación con ventilación líquida y otras formas de ventilación como la alta frecuencia, y vamos a ir viendo esto porque al final de cuentas es el núcleo y el centro de la patología. Cómo curarla es dándole oxígeno, aumentando la hematosis. ¿Cómo? Y entonces es con la ventilación mecánica. Pero vean ustedes este artículo, ¿no? Este artículo nos habla y nos dice el grado de recomendación de una medida terapéutica. El grado de recomendación para hacer un tratamiento efectivo tiene que decir, sí, dale esto. Y la evidencia científica te dice, señor, eso funciona. B, funciona, pero mis dudas. C, puede que sí, puede que no. D o E, ya, si le das o no le das, es lo mismo que nada. ¿Cuántas A's tenemos? A, dice ventilación protectiva. Todo lo demás, aquí es otra A, pero dice un no. Dice uso rutinario de óxido nítrico, no. O sea, es negativo, tampoco no le tengo que dar eso. Aquí hay otra A, dice corticoides, no.
Está bien probado. Entonces, positivo, ¿qué tenemos? La ventilación. No hay más que la ventilación, ¿no? Y este es un artículo, ya no me acuerdo de qué fecha, 2002, medio viejón. ¿Habrá salido algo más allá de esto? Vamos a ir analizando un poquito esto. Entonces, estamos viendo de que para nosotros poder curar a nuestros pacientes necesitamos mejorar el oxígeno. Ya no nos sirven las puntitas. Vamos a empezar a emplear intubación en el paciente y le vamos a colocar un ventilador artificial. Pero habíamos dicho que la ventilación artificial es totalmente antifisiológica. Si ustedes están ahorita así sentados, hacen una inspiración, ¿qué presión creen que están trabajando a nivel del tórax? Fisiología pulmonar, -2, +2, y ese poquito de presión es lo que... Si yo hago más consciente y digo, tal vez hago -3, -4, -5, y yo hago, tal vez hago +5, +6, pero no hago más. O sea, siempre estoy trabajando en presiones bajas. Cuando yo le pongo un ventilador mecánico, inmediatamente subo 25, 30, 40 de presión. ¿Es fisiológico? No, es completamente antifisiológico. Cuando ustedes respiran y dicen, estoy cansadito, pero quiero meter más oxígeno, ¿pueden modificar, o algún animal en la tierra puede modificar el oxígeno con el que va a respirar? A ver, la señorita que está bostezando, ahorita cuando bostezaste, ¿metiste más fracción inspirada de oxígeno o la misma? ¿Qué? ¿Cuánto de oxígeno metiste ahorita que hiciste un bostezo? Un bostezo es una cuestión fisiológica natural del organismo. El organismo dice, necesito oxígeno, y hace el bostezo en forma natural. ¿Mete más de 21%? No, mete el 21%, siempre es 21%. No hay nadie que pueda aumentar el oxígeno en condiciones fisiológicas normales. Tiene que ser artificial. Y cuando nosotros damos ventilación mecánica, entonces vamos a hacer un proceso antifisiológico, por triple motivo, por cuádruple motivo, por la presión, por el flujo, por la concentración, por la velocidad con que yo lo meto, por la humedad con lo que estoy metiendo, con la temperatura que lo estoy metiendo, me estoy saltando todo el sistema respiratorio alto, y entonces la ventilación en condiciones normales es una ventilación totalmente antifisiológica. Y entonces, para no tener problemas de esto, yo tengo que utilizar una tecnología inteligente en la ventilación, pero la tecnología inteligente cuesta, y entonces solamente los ventiladores de última generación tienen esa capacidad para esto, ¿no? Bueno, bien, vamos a dar 5 minutos de descanso para empezar otra vez 19:15 y terminar los siguientes 45 minutos esto, ¿no? Entonces, 5 minutos.